¿Qué tal? Mi nombre es José Antonio Malanco Hernández, juez de primera instancia adscrito al Juzgado Primero Civil de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca. En esta ocasión vamos a tener una pequeña charla sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el módulo quinto relativo a los procedimientos no contenciosos, a los procedimientos universales de concursos y a las acciones colectivas. Trataré de ser lo más concreto en el respecto de estos temas, ya que son bastante extensos. No obstante, reitero, mi intención es destacar aquellos puntos que deban traerse a colación, partiendo desde luego de una pequeña comparación que podamos hacer en su caso con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ya que es la legislación que en esta entidad federativa nos encontramos empleando hasta este momento. Bien, por lo que hace a los procedimientos no contenciosos, también denominados jurisdicciones voluntarias en algunas legislaciones, tenemos que estos vienen regulados a partir del artículo 424 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En este se hace referencia a que tienen lugar cuando por disposición de la ley o por solicitud de las partes se requiere la intervención del órgano jurisdiccional sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna. Por ende, debemos de partir de que esto lo hace distinto de los procedimientos donde hay un conflicto claro. Reitero, se trata de actos donde no se encuentra ningún aspecto litigioso, ningún aspecto controvertido y solamente se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para que sea declarado o reconocido algún derecho o alguna situación de hecho que la parte promovente estime le asiste a su favor. De igual manera, en este Código Nacional se contempla la posibilidad de que se podrán tramitar en esta vía aquellas notificaciones o emplazamientos que emanen de procesos extranjeros. Así, de manera específica y de forma enunciativa, este nuevo código nos señala que podrán intentarse en esta vía aquellas intenciones donde se busque justificar algún hecho o acreditar un derecho, cuando se pretende justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble o un derecho real, la posesión o propiedad de vehículos automotores por medio de testigos, siempre que no se cuente con un reporte de robo u otros ilícitos, así como se justifica su legal estancia en el país. De igual manera, cuando se trate de comprobar la posesión de un mueble o algún derecho real, pudiéndose tramitar ante notario público cuando esto se intente para acreditar situaciones jurídicas o hechos conocidos, así como cuando se trate de apeo y deslinde, y en cualquier otro caso en que solo tenga interés el promovente. Como podemos ver hasta este momento, en el Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México no se contemplaba regulada de manera expresa los supuestos de procedencia de este tipo de procedimiento. Ahora el legislador nos establece con claridad cuáles son las intenciones bajo las cuales se está diseñando el proceso y por ende lo señala que es en los supuestos de procedencia que se ha hecho referencia, sin que esto sea una limitante, ya que, como bien lo dije, se trata de aquellos que de forma enunciativa se señalan y no de forma limitativa. Vale precisar desde este momento que dentro del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, se considera como un procedimiento no contencioso o un procedimiento de jurisdicción voluntaria la inmatriculación judicial. Sin embargo, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares viene regulado en un apartado distinto. Ello se verá en el módulo correspondiente las razones del por qué, solamente haciendo hincapié en este momento que está regulado dentro de la parte de los juicios, no así dentro de los procedimientos que se estiman no contenciosos. Ahora bien, para el trámite de estos procedimientos no contenciosos, se requerirá darle vista al Ministerio Público cuando se afecte el interés público, cuando se encuentren involucrados
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como cuando se trate de derechos o bienes de personas que estén declaradas ausentes o desaparecidas. Ellos, a excepción de los casos en que se hizo referencia ante el notario público, deberán de tramitarse ante autoridad jurisdiccional. Es importante destacar como una innovación a este procedimiento, si es que lo podemos denominar de esta forma, la posibilidad con la que cuentan tanto el Ministerio Público como las personas que sean citadas para recibir la información para que tachen el dicho de los testigos. Ello es importante ya que en el Código Procesal vigente en esta entidad federativa no se hacía mención alguna a esta circunstancia. Y si bien es cierto que lo que no está prohibido se dice que está permitido, también lo es que en la nueva regulación contemplada en el Código Nacional es una facultad expresa que se otorga tanto al Ministerio Público como a las personas con las que se reciba la citación. La legislación no nos refiere en momento alguno si para la tacha de testigos, como regla general, se pueden aportar pruebas. Esta sería una interrogante que podemos considerar, ya que desde luego quien pretenda tachar el dicho de un testigo tendrá que acreditarlo. De igual forma, una de las cuestiones que el Código Nacional de Procedimientos Civiles contempla como una parte novedosa en relación a la legislación que actualmente nos rige, es la posibilidad de suspender el procedimiento cuando con el mismo se pretenda despojar a alguien de un inmueble, se pretenda defraudar al fisco o se pretenda cometer cualquier otro delito. De ahí que sea importante destacar que estos supuestos, particularmente el de defraudar al fisco, tendrá que existir bases suficientes para que el órgano jurisdiccional estime que con ello se pretende defraudar a la hacienda pública y por tanto procede en la suspensión del procedimiento. Estos procedimientos, por regla general, deberán tramitarse de forma escrita, sin perjuicio que en los casos concretos y por excepción puedan ajustarse a los principios del juicio oral. Al igual que en la regulación que tenemos vigente en la entidad federativa, se requiere que en el escrito inicial se señale el nombre y domicilio de quien promueve, el nombre y domicilio de las personas que deban ser citadas, la providencia solicitada, los hechos que fundamenten la solicitud, las pruebas que se ofrezcan, así como la firma de quien promueve. Otra peculiaridad que encontramos en esta nueva codificación es que hace una distinción entre aquellos procedimientos donde solamente haya de intervenir el promovente de este procedimiento o en aquellos donde deban ser citadas personas distintas. Así, para el caso de que no se requiera la intervención de persona distinta al promovente, esta persona deberá comparecer ante la autoridad jurisdiccional y sin mayor formalidad expresar la causa que origina la necesidad de intervención judicial. Y si se requiere por naturaleza lo solicitado, el promovente ofrecerá las informaciones, dictámenes o pruebas necesarias para que la autoridad jurisdiccional gestione la solicitud y emita la providencia respectiva. Esto también es importante, ya que de manera habitual en los procedimientos judiciales no contenciosos, las pruebas que normalmente son aportadas por el promovente se limitan a documentos y al testimonio. En este caso, la propia legislación nos contempla las informaciones y dictámenes o pruebas necesarias, lo cual resulta bastante interesante, ya que, como se ha dicho, de forma tradicional nos limitábamos a observar que se promovía a través de documentos y con la testimonial para acreditar el hecho o el derecho que se pretende obtener sea declarado. Ahora, en caso de que la autoridad jurisdiccional admita la solicitud, deberá señalar una audiencia en la que recibirá las pruebas a que se han hecho mención, es decir, las informaciones, los dictámenes o cualquier otra que se estime pertinente,
y si se dictará la sentencia correspondiente, lo cual, en caso de que sea solicitado, será documentada dentro de los 3 días siguientes. Ahora bien, para el caso de que se requiera la intervención de una persona distinta al promovente, este comparecerá ante la autoridad jurisdiccional y sin mayor formalidad expresará la causa que origina la necesidad de la intervención judicial. Es decir, se trata del mismo supuesto que cuando no se requiere la intervención de persona distinta al promovente, y señalará el nombre y domicilio de las personas que tengan interés. Esto es, la diferencia en realidad puede considerarse que se deben de aportar aquellos datos que permitan citar a las personas diversas al promovente. Así, una vez que se admita a trámite y con las pruebas correspondientes, se ordenará emplazar a las personas que tengan interés para recibir la audiencia que se verificará en los 3 días siguientes, donde expresarán lo que su interés convenga y se desahogarán las pruebas que sean ofrecidas por las partes. Aquí, de nueva cuenta, vale la pena destacar la palabra que es empleada por el legislador. Habla de un emplazamiento a las personas que tengan interés en este procedimiento, lo cual antes solamente se limitaba a una citación. Y ello vale invocarlo como una diferencia, un aspecto que cobra diferencia y por ende puede traer una repercusión en la forma en que sea llamada la persona, ya que, como bien lo sabemos, la citación no reunía los requisitos del emplazamiento, y en este caso, al señalarse que debe ser un emplazamiento, el actuario o funcionario judicial encargado de hacer el llamamiento de los terceros deberá de cumplir con las formalidades esenciales para dicho emplazamiento. Así, una vez que sean recibidas las pruebas, se deberán observar las formalidades que regula el Código Nacional, particularmente para la prueba testimonial. Es importante que en este caso la autoridad jurisdiccional podrá ampliar el examen de los testigos con las preguntas que estime pertinentes. Esto es, al final, lo que se busca con todas las pruebas que son desahogadas es el conocimiento de la verdad. Y por ello, el órgano jurisdiccional está facultado para poder indagar todas aquellas cuestiones que necesita les sean aclaradas por los testigos y con ello tener mayores y mejores elementos para poder resolver. Hay una limitante que nos establece la propia codificación, señalando que en ningún caso se admitirá en el procedimiento judicial no contencioso informaciones de testigos sobre hechos que fueran materia de un procedimiento en curso. En el caso de que exista una oposición por parte legítima, deberá de darse por terminado este procedimiento. La oposición se desechará después de efectuado el acto porque pues ya se dictó la sentencia correspondiente, reservando los derechos a quien se oponga para que los haga valer en la vía y forma que proceda. En el Código de Procedimientos actual, nosotros sabemos que cuando existe una oposición, particularmente en los procedimientos de inmatriculación, se ordena una suspensión del procedimiento por un plazo de 6 meses y así, una vez que transcurre el plazo, sin que exista oposición alguna, se continúa con el mismo. En este caso es muy claro el código cuando dice que se da por terminado el procedimiento de jurisdicción voluntaria si se pusiera parte legítima, mientras que se desechará dicha oposición cuando se haga después de efectuado el acto y se reservarán los derechos a quien se oponga para que los haga valer en la vía y forma que proceda. Otra de las cuestiones que es importante destacar, que contempla de manera expresa el Código Nacional, es la posibilidad de variar o modificar las providencias que se dictaren, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidos respecto a la jurisdicción contenciosa. Innovación que desde luego está sujeta a que hayan cambiado las circunstancias que hayan dado lugar a la determinación emitida. Se exceptúan a estas, es decir, no quedan comprendidas en esta disposición, los autos que tengan fuerza de definitivos, a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que determinaron la resolución. De igual forma, este código nos refiere que las resoluciones que se dicten en las diligencias de jurisdicción voluntaria ante autoridad jurisdiccional son recurribles en los términos que nos establece el propio Código Nacional.
La resolución desestimatoria de la petición es recurrible en queja, mientras que la que dé por concluido el procedimiento de las diligencias será apelable en el efecto devolutivo. En consecuencia de lo anterior, hemos visto que existen diferencias importantes respecto a la forma en que se pretende entablar ahora los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Ello porque obedece a circunstancias donde lo que se busca es el acceso a la justicia. De manera habitual hemos visto que teníamos muy limitados este tipo de procedimientos, siendo los más comunes el apeo y deslinde, la inmatriculación judicial, así como aquellos donde se pretende notificar a alguna de las partes el término de alguna relación contractual o el requerimiento para que se cumpla con una obligación determinada. Y, como ya lo hemos visto, se busca también que el promovente esté en aptitud a acreditar algún hecho o algún derecho, sea sobre bienes muebles o sobre bienes inmuebles, reiterando que ello no es lo mismo que un procedimiento de inmatriculación judicial, puesto que el legislador en forma expresa lo contempló ahora en un apartado distinto. Por ello, habrá de analizarse si esta procedencia respecto al acreditamiento de derechos reales de bienes, particularmente de bienes inmuebles, nos da pauta a un entendimiento distinto de la legislación donde el interesado esté facultado para acreditar simplemente ese derecho real sin que esté contemplada ninguna controversia y que esta declaración judicial le sirva para un momento posterior. Es una reflexión que debemos de tomar en consideración, ya que se reitera, no se había considerado así en el Código de Procedimientos que actualmente venimos manejando. Finalmente, respecto a este apartado de procedimientos no contenciosos, se debe decir que las informaciones que se reciban podrán ser objeto de inscripción en el registro público de la propiedad correspondiente de las entidades federativas o de la federación. Ahora bien, iniciaremos con el apartado correspondiente al apeo o deslinde. En este caso, el apeo o deslinde refiere al artículo 439 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que tiene lugar siempre que no se hayan fijado los límites o linderos que separan un fundo de otros u otros, o que habiéndose fijado, haya motivo fundado para creer que no son exactos, ya sea que naturalmente se hayan confundido o porque se hayan destruido las señales que los marcaban, o bien porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo. De diversas comentarios, pláticas de trabajo que se ha tenido con los jueces de Poder Judicial del Estado de México, se ha analizado la procedencia de la figura del apeo o deslinde. Ello en relación a los juicios donde se pretende obtener una rectificación de medidas sobre los inmuebles. Así, se ha estimado por una mayoría que el apeo o deslinde procede solamente cuando no se encuentren físicamente determinadas las medidas que separan un inmueble de otro. Esto es, que la diligencia que deba llevarse a cabo deberá ser o estar relacionada con el documento justificativo de la posesión de quien promueve. No así el pretender obtener unas nuevas medidas, colindancias o superficie del inmueble materia del procedimiento. Cuestión que se destaca ya que en la práctica hemos visto criterios distintos, haciéndose de nueva cuenta hincapié en que este ha sido el criterio al que se ha llegado de diversos conversatorios, donde el punto específico sobre el que procede el apeo y deslinde es para determinar los límites físicos que separan un inmueble de otro, el que deberá de identificarse a partir del documento base de la acción, sin que con ello se puedan variar las medidas, colindancias o superficie. Tiene legitimación activa para promover un procedimiento de apeo y deslinde el propietario del inmueble, quien posea con título bastante para transferir el dominio, quien sea titular de derecho para usufructuarlo, así como en el caso que un fondo de propiedad nacional, estatal o municipal podrá hacerse
a petición de la autoridad administrativa correspondiente. Los particulares también pueden pedir el apeo para deslindar su fondo respecto de otro con carácter público, en cuyo caso la diligencia se limitará a marcar los linderos entre ambos fondos. A la petición de apeo deberá contener el nombre y ubicación de la finca que debe deslindarse, la parte o partes en que el acto debe ejecutarse, los nombres de las personas colindantes que pueden tener interés en el apeo, así como las autoridades que puedan tener injerencia en el asunto, el sitio donde están y donde deben colocarse las señales y si estas no existen, el lugar donde estuvieron, los planos y demás documentos que vengan a servir para la diligencia y designación de perito por la parte promovente y la designación de un perito para que intervenga en el reconocimiento. De tales requisitos puede destacarse que este artículo, el 441 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, menciona en dos momentos la designación de un perito. En la fracción quinta, cuando señala que los planos y documentos que vengan a servir para la diligencia y designación de un perito por parte de la promovente, así como la fracción sexta relativa a la designación de un perito para que intervenga en el reconocimiento, lo cual, de una interpretación, podría dar lugar incluso a considerar que se trata de dos peritos distintos, o podría tratarse de uno solo que intervenga en estos dos aspectos. Esto es para que haga el reconocimiento de campo en el momento que se lleva a cabo la diligencia y aquel que se pueda hacer relativo a los planos y demás documentos que se cuentan por parte del promovente. Así, una vez admitida la petición, se mandará citar a los colindantes para que dentro de los 3 días posteriores presenten los títulos y documentos de su posición y nombren peritos si quieren hacerlo, para lo cual una vez se señalará el día y hora en que tenga verificativo la diligencia de deslinde. En consecuencia, en la diligencia correspondiente, la autoridad jurisdiccional, acompañada del secretario judicial, peritos, testigos de identificación y personas, procederá a hacer lo siguiente. Practicará el apeo y deslinde asentándose acta en que constarán todas las observaciones que hicieran las personas interesadas. La diligencia no se suspenderá por virtud de las observaciones, sino en el caso de que se presente en el acto un documento debidamente registrado que acredite es de su propiedad el fondo que se trata de deslindar. La autoridad jurisdiccional, al ir demarcando los límites del fondo deslindado, otorgará posesión a la promovente de las diligencias respecto de la propiedad que quede comprendida dentro de ellos. Sin quien sea colindante se opusiere o mandará que se le mantenga en la que esté disfrutando. Si existe oposición de colindantes respecto a un punto determinado por considerar que conforme a sus títulos quede comprendido dentro de los límites de su propiedad, la autoridad jurisdiccional oirá a los testigos de identificación y a los peritos e invitará a los interesados a que se pongan de acuerdo. Si esto se lograre, se hará constar y se otorgará la posesión según su sentido. Si no se lograre, se abstendrá la autoridad jurisdiccional de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión, respetando en ella a quien la disfrute y mandará a reservar sus derechos a quienes tengan interés para que los hagan valer en el juicio correspondiente mediante la resolución que se dictará en el plazo de 5 días. Como podemos ver, la diligencia de apeo y deslinde se encuentra regulada de una forma muy similar a la que actualmente se ha llevado. No obstante, cabe destacar que la fracción tercera del artículo que la regula, esto es el 443, nos refiere que la autoridad jurisdiccional, a ir demarcando los límites del fondo designado, otorgará posesión a la promovente de las diligencias respecto de la propiedad que quede comprendida dentro de ellos, sin que sea colindante se opusiere, o mandará que se le mantenga en la que esté disfrutando, lo cual debe de observarse que esta posibilidad se da cuando exista una oposición y se mandará otorgar la posesión correspondiente o en su caso que se mantenga en la que se esté disfrutando. Redacción que es un poco confusa desde un punto de vista personal. No obstante, se entiende que una vez realizada la diligencia con el apoyo de los peritos y los testigos, deberá determinarse cuál es el espacio físico que queda comprendido dentro de los límites del inmueble con base en el título que es presentado, con la finalidad de que la parte promovente tenga o conserve, se le confirme en la posición correspondiente.
Así, una vez que se manden fijar las señales convenientes en los puntos designados, estos quedan como límites legales, lo que se traduce en que, con la diligencia correspondiente, se buscará dar identidad al inmueble, reiterando que esto solamente se dará siempre y cuando el límite de los predios queden comprendidos con base en el título, no así que se pueda obtener unas nuevas medidas colindancias por alguna afectación que pudiese haber sufrido el inmueble. Finalmente, respecto a los procedimientos no contenciosos en estas jurisdicciones voluntarias, nuestra legislación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla la designación de apoyos extraordinarios. Estos apoyos extraordinarios nos hacen referencia o similitud a aquella figura en la que anteriormente nosotros declarábamos el estado de interdicción de una persona y le nombrábamos un tutor para que pudiera, con apoyo de esta, ejercer sus derechos y tuviera una protección específica. En las nuevas corrientes de pensamiento, la denominación que se le da son estos apoyos extraordinarios, los cuales tienen como finalidad apoyar en el ejercicio de la capacidad jurídica a las personas. Y son apoyos, o se dice que son formas que se prestan a la persona para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias y la manifestación de la voluntad. Debe destacarse que en el Código de Procedimientos Civiles, Código del Estado de México, anteriormente se encontraba regulado el procedimiento relativo a la declaración de estado de interdicción, así como los nombramientos de tutores. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no existe una regulación específica sobre un procedimiento a llevar, lo que implica que el órgano jurisdiccional cuenta con facultades discrecionales para estimar lo que estime pertinente con la finalidad de conocer la voluntad de la persona que será apoyada y de esa manera designar a la persona que va a servir de apoyo. Esto es interesante, ya que en esta facultad discrecional el órgano jurisdiccional debe ser razonable, debe ser atinado y debe ser prudente en las decisiones que toma, sin que pueda incurrir en excesos que terminen obstaculizando la designación del apoyo correspondiente. Para ello, debe decirse que procede este tipo de apoyo cuando no se pueda conocer la voluntad de una persona por ningún medio y no hayan sido designados apoyos ni hayan previsto su designación anticipada. Esta medida procederá únicamente después de que el órgano jurisdiccional haya realizado esfuerzos reales, considerables y pertinentes para conocer la manifestación de voluntad de una persona y de haberle prestado las medidas de accesibilidad y ajustes razonables y la designación de apoyo sea necesaria para el ejercicio y protección de sus derechos. Reitero, cada una de las figuras que hemos mencionado en este momento son discrecionales porque nos habla de esfuerzos reales, de esfuerzos considerables, esfuerzos pertinentes para conocer la voluntad de una persona, los cuales estarán sujetos en cada caso a la prudencia del arbitrio judicial y deberán de prestarse las medidas de accesibilidad y ajustes razonables para la designación de apoyos que sea necesaria. En consecuencia, reitero, el órgano jurisdiccional deberá ser prudente en las determinaciones que tome, deberá ser muy razonado en ello y particularmente deberá motivar adecuadamente cada una de las exigencias que realiza dentro del procedimiento con la finalidad de conocer tanto cuáles son las condiciones específicas de la persona a la que se brindará apoyo, como quién sería la persona idónea para detentar el cargo como apoyo para esta persona. Ahora bien, otra cuestión que destaca el artículo 446 del Código Nacional es que tradicionalmente este tipo de procedimientos se han tramitado ante una autoridad jurisdiccional del orden familiar. Sin embargo, en este código nos menciona que es autoridad competente, la autoridad jurisdiccional civil o familiar,
y se podrá tramitar de forma sumaria en audiencia oral en los términos de este Código Nacional. ¿Qué implica ello y qué hay que atender? En el Código Nacional existen tanto procedimientos específicamente del orden familiar y procedimientos específicamente del orden civil. Este procedimiento relativo a los apoyos extraordinarios no se encuentra contemplado dentro de los procedimientos en materia familiar, lo cual da pauta para entender que también la autoridad jurisdiccional puede tener intervención para conocer de los mismos, y no solamente la autoridad familiar, reiterando que de acuerdo al contenido del artículo 446 puede serlo tanto la autoridad jurisdiccional civil o familiar, y que en su caso esto se realizará de forma sumaria en la audiencia correspondiente. Ahora bien, ¿qué criterios deben de tenerse en cuenta para la designación de la persona que llevará a cabo el apoyo correspondiente? Se deberá atender a la voluntad y preferencias de la persona manifestadas previamente, la relación de convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco que existe entre ellas y la persona apoyada. Desde luego, deberá escucharse la opinión del Ministerio Público o autoridad competente en la entidad federativa, debiéndose exceptuar de estas personas aquellas que se estimen tengan algún conflicto de interés. A falta de las personas anteriores, se designará una persona física o moral del registro de personas morales que prevean apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Figura que desde luego nos permitirá, en la mejor de las maneras, brindar el apoyo cuando no se cuente con alguna de las personas que sean idóneas para desempeñar el cargo correspondiente. La legitimación para instar este tipo de procedimientos nos refiere a la ley que podrá ser cualquier persona que pueda determinar la designación judicial extraordinaria de este apoyo. Así, el órgano jurisdiccional debe actuar de manera oficiosa y prudente, debiendo llegarse de la información necesaria, reiterando que deberá de conocer la voluntad, preferencias, medio, modo y formato de comunicación de la persona que va a ser apoyada, el riesgo para la salvaguarda de los derechos del patrimonio, la integridad personal o la vida, y la realización de estos esfuerzos reales, considerables y pertinentes, incluyendo la implementación de ajustes razonables para que la persona manifestara su voluntad y preferencias sin que estos resultaran ineficaces. Este aspecto lo destaca de nueva cuenta la legislación, esto es, los esfuerzos reales, considerables y pertinentes, mismos que deben ser valorados por el órgano jurisdiccional para poder alcanzar el fin último de este procedimiento, que es brindar un apoyo extraordinario a aquella persona que lo necesite para el ejercicio de su capacidad jurídica. Así, en la resolución que se emita, será indispensable que el órgano jurisdiccional funde y motive de manera amplia cómo concluye quién es la persona que designa para realizar el apoyo extraordinario. Motivación que desde un punto de vista personal considero que cobra mayor relevancia que en los demás casos, puesto que si se trata de una decisión en la que el órgano jurisdiccional cuenta con una discreción judicial, se requiere que los motivos, las razones que aporte sean mucho más convincentes que en aquellos casos donde la propia respuesta a la problemática judicial planteada, problemática jurídica planteada, emana de la legislación de forma expresa por contemplarse la hipótesis normativa de forma clara en la ley. En este caso, no existe una disposición que nos regule de forma casuística los supuestos en que van a acontecer, y por tanto en la facultad discrecional deberá motivar con toda claridad cómo es que llega a esa conclusión el órgano jurisdiccional. De igual forma, el juzgado, al resolver sobre esta determinación, sobre esta solicitud, deberá establecer la temporalidad por la cual se brindará el apoyo, los alcances y responsabilidades de las personas que hayan sido designadas como apoyo, las salvaguardias e informes a la autoridad administrativa competente que en su caso puedan proceder.
La legislación así nos establece que existen obligaciones y entre estas son realizar la encomienda de acuerdo con la mejor interpretación posible de lo que fuera la voluntad y preferencias de la persona. Es decir, la persona que brinde el apoyo deberá ser lo más acorde a la voluntad y preferencias de la persona. Debe tomar en consideración con información que cuente la trayectoria de vida de la persona, sus valores, tradiciones, creencias, previas manifestaciones de voluntad, preferencias en otros contextos e información con la que cuenten personas de confianza, utilizando así las tecnologías presentes o futuras que puedan servir para ello. La obligación de hacer esfuerzos constantes para conocer la voluntad y preferencias de la persona apoyada. Esto es, de manera reiterada, estar considerando a la persona que recibe el apoyo y no como antes se hacía en los criterios que tomaban en cuenta la designación de un tutor para la persona declarada en estado de interdicción, ya que la persona declarada en estado de interdicción perdía a veces toda la facultad de expresar, aunque fuera de forma mínima, su voluntad, lo que ahora no ocurre así, ya que cobra un lugar distinto la persona que recibe este apoyo y por ello se obliga a la persona que brinda el apoyo a realizar esfuerzos constantes para conocer la voluntad y preferencias de la persona apoyada. Debiendo llegarse a conocer la voluntad y preferencias de la persona, en caso de que siga a conocer la voluntad y preferencias de la persona, se debe dar aviso a la autoridad jurisdiccional para que se revoque o modifique la designación que se haya realizado. En caso de que se conozca alguna situación que contravenga a la persona que ha recibido el apoyo, puede realizarse la denuncia correspondiente por cualquier persona que tenga prueba que la persona designada oficialmente como apoyo no está actuando de conformidad con la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona apoyada, lo cual deberá realizarse a través de la vía incidental para que el órgano jurisdiccional determine lo que en derecho corresponde. Siendo estos los procedimientos que en forma no contenciosa vienen contemplados por lo que hace a la materia civil. Esto es, tenemos disposiciones generales, tenemos una apeo y deslinde y tenemos la figura de apoyos extraordinarios. Ahora bien, procederemos a tener un pequeño análisis de lo más conciso posible respecto a los juicios universales, específicamente en lo relativo al concurso de acreedores. Ello por ser una figura que viene regulada de manera bastante extensa en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como sabemos, los juicios universales que conocemos en nuestra legislación son los juicios sucesorios y los concursos de acreedores. En este caso, el concurso de acreedores tiene una característica específica. Es un concurso de acreedores en materia civil. Por ende, la persona que puede someterse a este procedimiento tendrá que ser una persona que tenga la calidad de deudora, que no sea comerciante, que no pueda hacer frente a sus obligaciones líquidas y exigibles y que no se encuentre en los supuestos que regula la ley de concursos mercantiles y demás leyes especiales relativas a esas materias. Ello es así, ya que de tratarse de una persona que si fuese un comerciante, desde luego daría pauta a un concurso en materia mercantil. Y en este caso lo que se regula es el concurso en materia civil. Una figura que el legislador contempló, ya que como sabemos en la práctica existen personas que tienen un número inalcanzable de adeudos e incluso son conocidos en los órganos jurisdiccionales por tener varios juicios donde se les ha reclamado el pago de distintas cantidades, sin que tengan la posibilidad de poder hacer frente a esas deudas. Así, para poder hacer los trámites correspondientes a estos concursos, la ley nos regula dos tipos de procedimientos. Un procedimiento que es de carácter extrajudicial y un proceso judicial. Como lo dice su nombre, el proceso extrajudicial se realiza ante un órgano no jurisdiccional. Ello se hace ante un facilitador o conciliador certificado.
En el caso del procedimiento judicial, debe tramitarse ante una autoridad jurisdiccional competente en materia civil, la cual podrá auxiliarse de un facilitador o conciliador público. Este tipo de procedimientos se clasifica en forma necesaria o en forma voluntaria. Se dice que es necesario cuando un acreedor de plazo cumplido ha demandado y ejecutado a su deudor y no haya bienes bastantes para pagar o garantizar su escrito. Por el contrario, será voluntario el en que se inste de forma, como dice su nombre, de forma voluntaria. Y esto tendrá que ser a cargo de la persona deudora. Ahora, estos procedimientos tienen una naturaleza escrita, por lo cual deben reunir los requisitos que nos establece la propia legislación. Así, una vez visto los aspectos generales, debemos decir que el facilitador o conciliador, que será el encargado del procedimiento extrajudicial, tendrá las siguientes funciones: integrar la lista de créditos, verificar los pagos efectuados y comprobados por la persona deudora, auxiliar el acuerdo entre las partes para la firma de un convenio con un plan de pagos y hacer propuestas de reestructuración de adeudos. Como iremos viendo en el desarrollo de este tema, una expresión a la que recurre mucho el legislador es la del plan de pagos, puesto que el concurso a que estamos haciendo referencia tiene como finalidad que la parte deudora pueda hacer frente a las deudas que tiene y por ende se le debe dar un plan de pagos con el cual pueda satisfacer las diversas obligaciones que tiene frente a sus deudores. La obligación del deudor deberá ser proporcionar al facilitador conciliador y a la autoridad jurisdiccional toda la información que le sea requerida, mientras que el acreedor tiene la obligación de entregar la información de sus créditos y manifestar claramente desde un inicio su postura para que el facilitador o conciliador, así como la autoridad jurisdiccional, cuenten con los elementos necesarios a fin de que las partes lleguen a un acuerdo y plan de pagos. Esto también es importante destacar, el acuerdo. Al ser una reforma al artículo 17 constitucional, la posibilidad de resolver el fondo del conflicto, se da un énfasis particular al acuerdo en este tipo de procedimientos universales, este tipo de juicios universales. Se destaca todo el tiempo la posibilidad de que lleguen a un acuerdo. Ello, desde luego, en la fase o en el procedimiento que es extrajudicial, como en aquel que es de carácter judicial. Así, las personas que intervengan en estos tendrán la posibilidad de elegir al facilitador o conciliador con el cual cuenten. Particularmente en el caso del conciliador privado, la persona deudora podrá elegirlo, perdón, y este se encarga del trámite si la mayoría simple de personas acreedoras así lo ratifican. Si el procedimiento extrajudicial lo inician los acreedores ante un facilitador o conciliador privado, este debe ser certificado y ellos serán quienes lo designen por mayoría simple de votos de las personas acreedoras presentes en la primera convocatoria. Los créditos insolutos se deberán demostrar con pruebas documentales. Los archivos electrónicos se consideran documentos y no se les negará efectos jurídicos por ese solo hecho. Ello es así, ya que sabemos que, por un lado, para que un crédito pueda demostrarse, tiene que tener una prueba documental y no bastará con el dicho del acreedor para que ello pueda demostrarse en estos procedimientos. En cuanto a los documentos de carácter electrónico, es importante reconocer el cambio que ha habido en diversas áreas tanto del comercio como de las diversas actividades de intercambio entre la población, donde todos los documentos electrónicos han venido a sustituir en muchos de los casos al documento físico. Por ende, estos deberán tener un valor que sea reconocido por la ley. De igual manera, las personas relacionadas que se presenten como acreedoras al procedimiento deberán en todo caso exhibir los documentos originales de sus créditos. Uno de los efectos con los cuales se busca el inicio de estos procedimientos concursales
es que, iniciado el procedimiento extrajudicial, los acreedores podrán solicitar en forma legal la suspensión de aquellos procedimientos judiciales que estén pendientes de resolución definitiva, los que sean de inmediato enviados para su resguardo al archivo judicial sin que se contabilice el plazo para la caducidad y con el objeto de no proseguir con el mismo. Ello es así, ya que lo que se busca con este tipo de procedimientos es que al final pueda hacer frente a sus obligaciones el deudor. De igual manera, debe destacarse que una vez alcanzado un acuerdo en el procedimiento extrajudicial y cumplido el convenio y plan de pago, las partes estarán obligadas a desistir de sus acciones contra el deudor dentro de un plazo no mayor a 10 días de dicho cumplimiento. Esto es, ya que se reitera, el objeto de este procedimiento universal es que concurran todos los acreedores que tengan interés en el mismo y puedan establecer un plan de pagos, así como la prelación correspondiente con el deudor, y puedan ver satisfechas las obligaciones que se encuentran a su favor. El procedimiento extrajudicial inicia cuando la persona deudora entregue bajo potestad y libertad al facilitador o conciliador el formato único universal con toda la información. Acá hace referencia al artículo 833 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, acompañando un reporte especial de crédito emitido por una sociedad de información crediticia con no más de 30 días de antigüedad. Formato, desde luego, que deberá ser diseñado por los órganos jurisdiccionales para que pueda estar al alcance de las personas. Así, una vez que el notificador, ha recibido el facilitador o conciliador este formato, notificará a cada uno de los acreedores de la solicitud presentada para que dentro de los 3 días hábiles siguientes por correo certificado hagan las manifestaciones que estimen pertinentes. De igual forma, se deberá hacer una publicación en el Boletín Concursal Nacional a efecto de convocar a las personas acreedoras. Esto es, toda aquella que se estime de tener algún interés podrá concurrir a este procedimiento extrajudicial. Una vez que se haga la notificación, deberá acompañarse de la información presentada por la persona deudora con el objeto de que en la primera reunión el facilitador o conciliador presente una lista de créditos con el fin de establecer un mecanismo de conciliación sobre el estado de adeudos entre las partes. En este mismo, deberá señalar cuál es el lugar y fecha y la hora de la primera reunión que deberá realizarse dentro de los siguientes 25 días, el nombre y domicilio de la persona deudora, así como del facilitador o conciliador, el monto líquido probable de las obligaciones pecuniarias de la persona deudora sostenga y se le deban a dicho acreedor, el probable grado de prelación atribuido a su crédito, así como solicitarle exhiba los documentos justificativos de su crédito, agregando un cálculo del saldo insoluto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación en el domicilio del facilitador o conciliador. Para el caso de inasistencia sin causa justificada de la persona deudora, en la primera reunión o subsecuentes se dará por terminado el procedimiento extrajudicial. Esto es importante, pues lo que se busca es que con la voluntad de promover un procedimiento extrajudicial se dé una solución al conflicto que tiene el deudor con sus acreedores, entendiéndose que la falta de comparecencia a alguna de las reuniones que se ordenen implica una falta de interés y por ende el legislador consideró que ante esa muestra de falta de interés debe de darse por terminado el procedimiento extrajudicial. Ahora bien, es importante que el facilitador elabore la lista de créditos que sea compatible para personas deudoras no comerciantes, considerando todas las obligaciones pecuniarias del deudor, aun cuando la determinación de algunos adeudos se encuentre reservada a otra autoridad, en el entendido que estos últimos no puedan ser objeto de negociación en el procedimiento de concurso. ¿Qué quiere decir esto? Que el facilitador debe considerar tanto aquellas obligaciones que puedan ser objeto de un procedimiento extrajudicial en materia civil, como aquellas deudas con las que cuente la persona deudora, pero que no puedan ser objeto de este procedimiento. En consecuencia, si bien no podrán entrar al plan de pagos, sí deberán de tomarse en consideración a efecto de determinar la capacidad de pago del deudor.
puesto que todo tipo de obligación pecuniaria que tenga, aun cuando no pueda ser materia del procedimiento extrajudicial en materia civil, deberá impactar en la capacidad de ir satisfaciendo esas obligaciones y por tanto establecer los montos, la periodicidad, así como el numerario con el que en su caso deberá contar el deudor y sus acreedores civiles y sus acreedores alimenticios o dependientes económicos, de tal suerte que pueda continuar realizando su vida personal y poder cubrir las obligaciones que ha adquirido en otros campos. Ahora bien, en el caso de que algún acreedor no esté de acuerdo con el monto y grado de prelación atribuido a su crédito en la lista de créditos que haya propuesto el facilitador o conciliador, tendrá expedito su derecho para hacerlo valer ante la autoridad jurisdiccional en la vía y forma que sea procedente, en cuyo caso se dará por terminado el procedimiento extrajudicial. Como ya se mencionó, aquí en este tipo de procedimientos extrajudiciales lo que se busca es arribar a un convenio, en el convenio en el cual obviamente se tienen que reconocer los adeudos que enfrente la persona deudora, cuáles son los pagos que ya ha efectuado con anterioridad, en su caso los montos que deben retenerse a la persona deudora para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus dependientes económicos, garantizando los alimentos de ellos, los montos y forma de pago de los acreedores preferentes y demás acreedores, la continuación o terminación con consentimiento del acreedor del contrato sobre la vivienda de la persona deudora y su familia, un plan de pagos en el que se detallará cómo se aplicarán los montos de los ingresos de la persona deudora, así como la forma en que se obliga a pagar a los acreedores, los montos, fechas y formas de pago. También debe incluirse una lista de los bienes que se destinarán al pago de los acreedores y que no sean necesarios para la subsistencia y trabajo de la persona deudora, su posible adjudicación a favor de los acreedores como forma de pago o el procedimiento para su venta extrajudicial, lo cual habrá de ser de forma consensuada por las partes. Las modificaciones a los plazos, amortizaciones, intereses de los créditos a cargo de la persona deudora sin que constituyan usura. Si la persona deudora es una persona moral de naturaleza civil, el convenio establecerá las modificaciones consensuadas entre las partes que deban hacerse a los créditos y garantías a su cargo, así como las modificaciones que sean necesarias para que la persona moral siga operando siempre y cuando sea viable su operación. Como se ha mencionado, en el plan de pagos lo que se busca es precisamente la satisfacción de las obligaciones económicas que tenga el deudor. Por ende, debe preverse la posibilidad de que éste siga generando recursos de tal suerte que pueda continuar pagando a sus acreedores. Pues de no ser así, y en el caso de las personas morales, de alguna forma se encuentren impedidas para seguir operando, llevará finalmente a que el deudor vuelva a incumplir con las obligaciones y ni siquiera de cumplimiento al convenio que se haya realizado en el procedimiento extrajudicial. De igual forma, deberá establecerse las reservas para el pago derivado de los adeudos de procedimientos judiciales que estén siguiéndose en contra de la persona deudora o en los que se haya dictado sentencia definitiva. Así, el convenio que se emita dentro del procedimiento extrajudicial deberá contener los requisitos que a continuación se señalan: el reconocimiento de adeudos, pagos efectuados con anterioridad y monto que deba retener la persona deudora para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus dependientes económicos, garantizando los alimentos de ellos, los montos y forma de pago de los acreedores preferentes y demás acreedores,
La continuación o terminación con consentimiento del acreedor del contrato sobre la vivienda de la persona deudora y su familia. Un plan de pagos en el que se detallará cómo se aplicarán los montos de los ingresos de la persona deudora, así como los montos, fechas y formas de pago que éste deberá llevar a cabo. Una lista de los bienes que se destinarán al pago de acreedores y que no sean necesarios para la subsistencia y trabajo de la persona deudora. Su posible adjudicación a favor de los acreedores, como la forma de pago o bien el procedimiento para su venta extrajudicial de forma consensuada por las partes. Se deberán señalar las modificaciones a los plazos, amortizaciones o intereses de los créditos a cargo de la persona deudora así que constituyan usura. Si la persona deudora es una persona moral de naturaleza civil, el convenio establecerá las modificaciones consensuadas entre las partes que deban hacerse a los créditos y a las garantías a su cargo. Posibilidad de que el deudor pueda seguir operando en sus funciones y por ende generar los recursos que le permitan satisfacer con sus obligaciones es una situación indispensable. De igual manera, deberán hacerse las reservas correspondientes para el pago derivado de los adeudos de procedimientos judiciales que se estén siguiendo en contra de la persona deudora o en los que se hayan dictado sentencia definitiva. Como ya se dijo, este plan de pagos y convenios deberán elaborarse atendiendo a la capacidad del pago de la persona deudora. Es decir, no tiene sentido el establecimiento de una obligación de pago que no puede ser cumplida y por ende debe considerarse todas las cargas que existen para el deudor, tanto aquellas que son materia del convenio como aquellas que pudieran quedar excluidas del mismo, pero impacten en su capacidad económica. Ello sin confundirse que la capacidad económica no significa por sí mismos únicamente los ingresos que percibe el deudor, sino que una vez cumplidas las obligaciones indispensables para su funcionamiento, tanto como para el sostenimiento personal y de sus dependientes económicos, puede hacer frente a sus obligaciones. Por ello es que en uno de los apartados de este convenio, como ya se mencionó, debe considerarse la posibilidad de que el deudor pueda seguir pagando la vivienda en la que se encuentra. Esto son los requisitos que debiera tener un convenio de carácter extrajudicial y por tanto ser parte del acuerdo al que llegase los acreedores con el deudor a través del facilitador o mediador correspondiente. Existen unas prohibiciones que señala la propia ley que son bastante interesantes, ya que ellas tienen que ver con un aspecto de derechos humanos eh, de última generación, refiriendo que no puedan suspenderse los servicios de agua, de luz, de internet, ni de ningún otro servicio básico que atente contra la dignidad humana en la vivienda de la persona deudora. La persona deudora tendrá prohibido grabar, enajenar o disponer de cualquier forma de sus bienes salvo autorización judicial. Adicionalmente a esto, debe señalarse que el plazo máximo para el procedimiento extrajudicial tendrá una duración que no excederá 2 meses a partir de la fecha de presentación del formato único universal. Ellos así, pues se busca dar una respuesta rápida y satisfactoria a los acreedores, ya que de lo contrario podría esto convertirse en un procedimiento no fue extrajudicial de manera extensa y por ende no satisfacer una necesidad real. Ahora bien, por lo que hace el proceso judicial de concurso civil. Este proceso, como su nombre lo dice, se tramita ante una autoridad jurisdiccional y la persona deudora podrá presentar ante la oficialidad de partes o en la vía electrónica la solicitud de concurso a través del formato único concursal, que deberá contener, además de la firma, los datos que ya se han hecho referencia anteriormente. Luego les reiteraremos que se refieren desde luego al nombre y domicilio de la persona deudora, el nombre y domicilio de las personas que se estimen acreedoras, cuáles son los créditos que se tienen vigentes, cuáles son los montos que se han satisfecho, cuáles son los montos que se adeudan, cuál es la prelación de estos créditos
así como los hechos en que se fundamenta este pedimento. El promovente de este procedimiento deberá declarar bajo protesta de decir verdad en el formato correspondiente que todos los datos señalados son ciertos. Con el apercibimiento de incurrir en falsedad, se hará acreedor a las sanciones civiles, penales o administrativas que en su caso correspondan. Como ya se ha dicho, este escrito inicial deberá de contener, ¿no?, los datos que permitan identificar al promovente, su nombre, domicilio para recibir notificaciones, correo electrónico y la identificación de los datos de localización de cualquier persona con titularidad sobre los bienes de la persona deudora para que pueda deducir sus derechos, nombre y domicilio de los acreedores. La persona deudora haga la solicitud a la autoridad jurisdiccional para que se requiera al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la entidad federativa que corresponda, designe una persona facilitadora o conciliadora adscrito. Ello, como puede observarse, destaca de nueva cuenta la intención de arribar a un acuerdo. Esto es un medio alterno de solución de conflictos, evita un desgaste mayor a las partes y de esta manera puedan solucionar el conflicto jurídico que se esté planteando. Se debe también señalar la identificación de todo tipo de procedimientos contra la persona deudora. Los montos que se estimen adeudados del principal e intereses a la fecha de presentación de la solicitud, con la prelación y en su caso si se tienen constituidas garantías, deberán exhibirse las pruebas que así lo demuestren y manifestar el origen de cada deuda. El listado de los bienes susceptibles de embargo, propiedad de la persona deudora. Si se tienen inmuebles, deberá acompañarse el certificado de gravámenes y un avalúo, una propuesta de un plan de pagos a los acreedores, y la persona deudora deberá exhibir un reporte de crédito especial emitido por una sociedad de información crediticia con los nombres y domicilios de sus acreedores con no más de un mes de antigüedad. En igual manera, como lo mencionamos en el caso de los procedimientos no contenciosos, la ley nos distingue cuando se trata de, en aquellos casos donde si solo interviene una persona en el procedimiento o son más. En este caso, la distinción que nos hace y nos da procedimientos o requisitos distintos es cuando la persona que interviene es física o cuando la persona que interviene es una persona moral, refiriéndose desde luego al deudor. En los casos de que la persona sea física, deberá de incorporarse la copia de su identificación, el monto promedio mensual de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, que acredite racionalmente mediante comprobantes, y a falta de estos comprobantes deberá expresarlos y señalarlos bajo protesta de decir verdad, el nombre y edades de dependientes económicos, lista de gastos mensuales, comprobantes, la resolución provisional o definitiva o convenio que ordene el pago de pensión alimenticia en su caso. Una vez presentado el escrito inicial, en el caso de las personas físicas, la persona deudora deberá consignar ante la autoridad jurisdiccional el excedente de sus gastos necesarios de vida y de su familia para demostrar su voluntad de pago. Una vez hecho esto, de manera mensual, la persona deudora deberá consignar en billete de depósito el excedente de sus gastos necesarios a la autoridad jurisdiccional, pudiendo la autoridad jurisdiccional establecer un plazo distinto. Ahora bien, en el caso que la persona deudora sea una persona jurídica, deberá incorporarse el RFC con un balance que muestre su activo, su pasivo y capital al mes anterior a la fecha de presentación de su solicitud de concurso, una copia de su escritura constitutiva, así como sus estatutos vigentes y la certificación de las hojas de sus libros o equivalente que identifica a sus socios y miembros integrantes del órgano de administración. En caso de no contar con los libros, una certificación del órgano de administración con esa información. La resolución de la Asamblea General de Socios de la persona deudora o equivalente en el sentido de iniciar el procedimiento, y la persona deudora debe acompañar un avalúo o una opinión de expertos sobre el valor de los bienes muebles e inmuebles enlistados que puedan ser comercializados. Como a toda demanda, deberán señalarse los datos relativos a la autoridad ante la cual se promueve, el domicilio para recibir notificaciones, la declaración de obligarse a dar a la autoridad jurisdiccional dentro de los 6 días hábiles siguientes respecto a cualquier pago que reciba de algún garante, avalista o coobligado de la persona deudora o acreedora según sea el caso, nombre y domicilio de la persona deudora, fecha de suscripción de vencimiento y monto total de sus créditos, tasa de interés aplicable
y saldo principal no pagado e intereses a la fecha de presentación de la demanda. Todo esto lo que implica que pueda determinarse de manera clara cuál es la situación económica en la cual vive el deudor y por ende, como se ha señalado, puede establecerse el plan de pagos correspondientes, sea que este plan de pagos emane de un convenio o que el plan de pagos o condiciones de pago puedan establecerse a través de la sentencia que emita el órgano jurisdiccional. Dentro del procedimiento jurisdiccional, podrá solicitarse la emisión de medidas cautelares que resulten necesarias para preservar la finalidad del procedimiento conforme a las reglas que establece el Código Nacional. Sí, tanto con las medidas como con los requisitos, el órgano jurisdiccional procederá a admitir la demanda y dictará el auto de admisión correspondiente. Con ello, deberá notificar el inicio del procedimiento a todas las sociedades de información crediticia y solicitarles un reporte de crédito especial de la persona deudora, los nombres y domicilios de sus acreedores al momento de la emisión del reporte. Notificar a la persona deudora la formación de su concurso sea necesario o voluntario. Notificar la formación del concurso a los acreedores personalmente o por correo certificado. De igual manera, se hará la prohibición a la persona deudora de enajenar o gravar sus bienes salvo con autorización judicial. Se deberá designar a la persona deudora como depositario judicial de todos sus bienes a la fecha de presentación del formato único universal. Se señalará un término de 15 días contados a partir de causa de estado su notificación para que los acreedores presenten los documentos justificativos de sus créditos y sus objeciones respecto de la información exhibida por la persona deudora, acompañadas de las pruebas que acrediten su dicho, apercibidas que de no hacerlo precluirá su derecho. En consecuencia, como se ha dicho, esto tiene la finalidad de que se pueda conocer ante el órgano jurisdiccional de cada uno de los requisitos y situación que permita al órgano determinar cuál es la situación del deudor y por ende el cúmulo de deudas que éste enfrenta, así como la manera en que éstas tentativamente podrían ser cumplidas, tanto con los bienes que cuenta para defenderlas, como con los ingresos que normalmente va percibiendo. Dada la naturaleza de juicios universales a los que hemos referido, debe decirse que la propia ley nos señala como limitante en el sentido de que no serán acumulables a los juicios de concurso civil, los juicios pendientes de resolución, ni aquellos en los siguientes casos: juicios de alimentos, juicios por trabajadores, juicios hipotecarios, los que proceden de créditos pendarios y los que no sean acumulables por disposición de la ley. Los demás que se hubiesen fallado en primera instancia mismos se acumularán una vez que se decidan definitivamente. ¿Sí? Deberá determinarse quién va a ser el facilitador conciliador público al que se hizo mención previamente, quién aceptará el cargo correspondiente, el cual tendrá la obligación de generar una lista definitiva de créditos, el convenio y plan de pagos que se ha puesto a disposición de los acreedores para que lo aprueben. Si existe un consenso respecto a este plan de pagos, se pondrá a consideración de la autoridad jurisdiccional para que en un plazo máximo de 8 días se proceda a su revisión y eventual aprobación. En caso de que esto no acontezca, se continuará con el juicio correspondiente. Así, la autoridad jurisdiccional convocará a las partes a una audiencia para escuchar lo que su derecho convenga en relación al convenio y plan de pagos, y verificada la audiencia, se dictará la resolución correspondiente. Dicha sentencia, al igual que los convenios, deberá establecer el plan de pagos que sea pertinente o se estime correcto para que el deudor pueda hacer frente a sus obligaciones. Establecer cuáles son los bienes susceptibles de enajenación, el monto que podrá conservar la persona deudora para cubrir los gastos necesarios para su subsistencia y la de sus dependientes económicos, las consideraciones aplicables bajo la perspectiva de derechos humanos sobre la declaratoria de concursos de la persona deudora y la imposibilidad de pago de sus deudas existentes al inicio del procedimiento. La ley nos señala que las resoluciones emitidas dentro de este procedimiento deberán ser apelables cuando se trate de la resolución que desecha la solicitud y contra la sentencia definitiva. No obstante, en el siguiente párrafo que nos habla de este apartado, nos indica que la resolución judicial que desecha la solicitud de concurso civil
procede contra dicha resolución procede el recurso de queja, mientras que contra la sentencia definitiva el recurso de apelación en ambos efectos, lo que implica que existe un hierro en la redacción de este precepto legal, entendiéndose que solamente es apelable la sentencia definitiva, mientras que la resolución judicial que desecha la solicitud del concurso civil es susceptible de recurrirse a través de la queja. Hecho lo anterior, dictada la sentencia, en caso de que sea necesario proceder a la liquidación del patrimonio de la persona deudora, se deberán de rematar los bienes en ejecución de sentencia en términos de lo que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bien, hasta aquí es de forma muy somera algunos de los requisitos que nos establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares respecto a los juicios concursales en materia civil que pueden tramitarse en vía extrajudicial o en la vía judicial, reiterando que se trata de una regulación bastante extensa y por ello se señalaron algunos aspectos que se consideran relevantes para tratar de entender cuál es la problemática ahí planteada, lo cual permite concluir desde luego que estos procedimientos deberán estar bajo la luz de la intención de realizar un convenio como medio alternativo de solución de conflictos, así como establecer en todo momento un plan de pagos que permita al deudor enfrentar sus deudas de tal manera que pueda continuar con su actividad económica y poder satisfacer las deudas de sus acreedores, las deudas que tiene frente a sus acreedores. Ahora bien, finalmente es necesario hacer un abordaje del último punto, que es el relativo a las acciones colectivas. Las acciones colectivas son acciones que, como su nombre lo dice, se encuentran diseñadas para que sean promovidas por un grupo que puede estimarse como una colectividad. Los antecedentes que tienen estas acciones colectivas se encuentran en el derecho anglosajón a través de lo que se denominan class actions. Estas class actions fueron consideradas para grupos de personas que tenían reclamos frente a un grupo sobre el cual se encontraban en relativa desventaja. Como veremos más adelante, esto es parte de lo que permitió el diseño de estas acciones colectivas. Después en México, si bien no existía una regulación como tal de acciones colectivas durante mucho tiempo, se intentó incorporar las mismas a través de los derechos de los consumidores o los derechos que tenían algunos usuarios relativos con la Conducef. Después se fueron incorporando esos derechos ambientales, así como contra aspectos relativos al uso de servicios públicos o privados. Así, en la reforma que se hizo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció que el Congreso de la Unión expediría las leyes que regulan las acciones colectivas, determinando las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño, señalando que serían los jueces federales quienes conocerían de forma exclusiva de estos procedimientos. Como ya se dijo, este tipo de acciones están destinadas a una colectividad y lo que buscan es garantizar el acceso a la justicia frente a grupos que se encuentran en desventaja frente a la parte de la cual se reclama. ¿Qué habremos de ver en esta situación? Bueno, que existen grupos que pueden ser determinables como una colectividad y que sus reclamos hagan de manera individual poco viable la tramitación de un juicio, puesto que el reclamo en ocasiones implica un monto inferior al costo del juicio. No obstante, al unirse como un grupo o al estar representados como una colectividad, ya permite que su reclamo tenga un sentido económico para lograr la reparación del daño que se le fue causado. Normalmente, a las personas a las que se enfrentan en las acciones colectivas cuentan con un poder económico mayor
cuentan con un grupo de litigación especializada que hace que el costo para ellos sea parte de su operatividad, mientras que para el usuario común y corriente no es factible llevar a cabo este procedimiento. Ahora bien, otra de las características que vale la pena destacar de las acciones colectivas es que éstas deberán tramitarse única y exclusivamente ante la autoridad jurisdiccional de carácter federal por disposición expresa de la Constitución, como ya se ha hecho mención. Así, estas acciones colectivas que buscan el acceso a la justicia tienen como finalidad la protección, defensa de derechos e intereses de estos grupos colectivos para ser ejercida ante los órganos jurisdiccionales. Podrán promoverse en materia relacionadas con el consumo de bienes de servicios públicos o privados y de medio ambiente. Para ello, nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos señala que la acción colectiva es procedente para la tutela de las pretensiones cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas determinadas o indeterminadas, así como para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya titularidad corresponda a miembros de un grupo de personas. De esta definición, podemos ver que la acción colectiva corresponde a estos grupos que no necesariamente se encuentran determinados al inicio del juicio. Podría parecer que estas acciones comparten una semejanza con aquellos juicios donde tenemos litisconsorcios que son bastante extensos. Sin embargo, tienen diferencias muy peculiares, puesto que en el litisconsorcio existe una relación jurídica en la cual se puede identificar claramente en el extremo de cada uno de ellos a las partes, sea que éstas estén integradas por una sola persona o por una pluralidad de las mismas. En el caso de las acciones colectivas, la colectividad no se encuentra necesariamente determinada al inicio del juicio. Y como diferencia también, y lo veremos más adelante, es que en el caso del litisconsorcio, la sentencia absuelve, condena, reconoce un derecho o lo establece por primera ocasión respecto a las personas que son formal y materialmente parte del juicio. A diferencia de ello, en las acciones colectivas, las partes que intervienen en el juicio no son necesariamente los que se van a ver beneficiados en todo momento con el resultado de la sentencia. ¿A qué me refiero con ello? Que la colectividad, al ser un grupo indeterminado, puede tener miembros que formen parte de una adhesión a la acción colectiva iniciada o que incluso una vez dictada la sentencia correspondiente hagan valer su derecho ante la autoridad que conoció del juicio. Esto además implica un costo menor para la operatividad de los órganos jurisdiccionales, puesto que pensemos que si la colectividad está representada quizás por 1000 personas, implicaría posiblemente 1000 juicios autónomos por cada una de estas personas, mientras que al tratarse de una acción colectiva implica un solo juicio, lo cual adicionalmente brinda seguridad jurídica a las partes. Ello es así, ya que al existir una sola sentencia, no existen criterios encontrados, no existen sentencias contradictorias, situación que podría acontecer en el caso de la pluralidad de personas que intenten individualmente el juicio correspondiente. He expresado lo anterior, así como la procedencia de este tipo de juicios, nos señala la ley que la acción colectiva puede clasificarse de la siguiente manera. Se trata de acciones difusas, aquellas que son de naturaleza indivisible y que se ejerce para tutelar los derechos e intereses difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada que tiene por objeto reclamar judicialmente de la persona demandada la reparación del daño causado a la colectividad, consistente en la restitución de las cosas del estado que abordaban antes de la afectación, o en su caso, el cumplimiento sustituto del acuerdo a la afectación en los derechos o intereses de la colectividad,
sin que necesariamente exista un vínculo jurídico alguno entre dicha colectividad y la parte demandada. Eso es lo que refería con anterioridad, que en el caso del litis consorcio se encuentran claramente identificados los extremos que representan a cada una de las partes en la relación jurídica. Sin embargo, en el caso de las acciones colectivas, como bien se refiere en la definición de esta acción difusa, no necesariamente existe un vínculo jurídico entre la colectividad y la parte demandada. Diferencia importante que hace de esta acción algo innovador para nuestro sistema jurídico mexicano. Por otro lado, tenemos la acción colectiva en sentido estricto. Se considera que es aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses colectivos cuyo titular es una colectividad determinada o indeterminable con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de la parte demandada la reparación del daño causado consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como cubrir los daños en forma individual de las personas integrantes del grupo y que deriva de un vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad y la parte demandada. También existe la acción individual homogénea, que es aquella de naturaleza divisible que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable. Para la procedencia de estos juicios, es obligación del órgano jurisdiccional verificar que la acción planteada sea la correcta. Y en este caso la autoridad jurisdiccional que considere que la acción se planteó incorrectamente al referir la categoría propuesta, de oficio determinará cuál es la acción colectiva que se admite, en el entendido que de lo anterior de ninguna forma podrá ser motivo de desechamiento de la demanda. Implica también que la autoridad jurisdiccional no podrá modificar los hechos ni los argumentos planteados en el escrito inicial de demanda. Es solamente una suplencia por cuanto hace al tipo de acción, sin que ello implique de oficio variar en algún sentido los hechos o los argumentos. Las acciones colectivas prescriben en 5 años, contados a partir del día en que se haya causado el daño. No obstante, al tratarse de un daño de naturaleza continua, el plazo para la prescripción deberá considerarse a partir del último día en que se haya generado el daño que produjo la afectación. Ahora bien, en cuanto a la legitimación activa, es importante mencionar que como tal la tienen entes que habitualmente no estamos acostumbrados a verlos en los juicios del orden civil. Esto es la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de competencia económica, las personas que ejercen la representación común de una colectividad conformada por lo menos de 15 personas, las asociaciones civiles o sus correlativas sin fines de lucro que estén legalmente constituidas con un año de antigüedad para ejercer este tipo de acciones, Fiscalía General de la República y el Instituto Federal de la Defensoría Pública. ¿Qué implica esto? Que serán entonces los encargados de ejercer este tipo de acciones los organismos a que se ha hecho referencia o en su caso los grupos que se encuentren ya constituidos previamente en la defensa y protección de los derechos humanos que se encuentren relacionados con consumidores, con daños al ambiente, con la defensa de los usuarios de servicios financieros, la Comisión Federal de Competencia Económica y en el caso específico de la Fiscalía General de la República y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, se entiende que pueden promover en cualquiera de las materias que tengan la intervención correspondiente, ya que a diferencia de los mencionados primeramente, tienen un ámbito de actuar muy específico, que son los derechos de los consumidores, los daños al medio ambiente o lo relativo a las telecomunicaciones. Como ejemplo de estas acciones, debemos tomar en cuenta que a veces
se ven afectados por ellos, por un deficiente servicio los consumidores o algún impacto por alguna cuestión que afecte el producto que estos han recibido. Pueden intentarse acciones también por daños al medio ambiente, por los daños que han sido causados. En el caso de el uso de servicios financieros, también sabemos que hay reclamos por montos mínimos con los cuales la gente se desanima para realizar las demandas correspondientes, puesto que si yo he sufrido una afectación por 20, por 200 pesos, quizás por 1000 pesos, sé de antemano que mi juicio será mucho más caro que el monto que pretendo obtener como resarcimiento del daño por parte de la institución que me afectó. No obstante, al tener una representación conjunta por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Derechos de los Usuarios de Servicios Financieros, es viable que el conjunto de personas adquieran esa fuerza y realicen estos reclamos contra la institución que lo causó. Ello además tendrá un efecto fuera del juicio, o se busca que tenga un efecto fuera del juicio, con la finalidad de que se mejoren los servicios que son otorgados para los consumidores, que se proteja mejor el ambiente, así como que los servicios que se brindan a los usuarios de los servicios financieros sean mejorados. En algunos casos hemos visto, tenido conocimiento, también que existen algunas demandas por mala prestación de servicios públicos, entre ellos el transporte público. Puede pensarse en una aerolínea, puede pensarse en el transporte público que día a día vemos en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, y de los cuales, como se ha dicho, de tratarse de una acción de forma individual, no sería viable llegar a tramitarla. No obstante, al tener una representación común de alguien que a nombre de la colectividad así lo demande, hace viable este procedimiento. Así, quien tenga esta representación tendrá que tener una representación adecuada y esto deberá ser verificado por el órgano jurisdiccional, entendiéndose como una representación adecuada aquella en la que se actúa con diligencia, con pericia, con buena fe en la defensa de los intereses de la colectividad en el juicio. Tendrá que ser una representación que no esté en conflicto de intereses con las personas que representan. No debe haber promovido de manera reiterada acciones difusas, colectivas, individuales, homogéneas que sean frívolas o temerarias. Tampoco debe promover ninguna acción difusa, colectiva en sentido estricto o individual homogénea con fines de lucro electorales, proselitistas, de competencia desleal o especulativos. No debe haberse conducido con impericia, mala fe o negligencia en acciones previas. El procedimiento en que se lleva en este juicio debe iniciarse con una demanda que, como toda demanda, debe reunir los requisitos de señalar la autoridad ante la cual se promueve, el nombre y domicilio para recibir notificaciones, en su caso, aprovechando las tecnologías, la dirección de un correo electrónico para recibir tales notificaciones. En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto y las individuales homogéneas, los nombres de quienes integran la colectividad promoventes de la demanda, el nombre del representante y su cédula profesional, los documentos con los que la parte actora acredite su representación, el nombre de la parte demandada y su domicilio, la precisión del derecho difuso, colectivo, individual homogéneo que se considera afectado, así como el tipo de acción que pretende promover, las pretensiones correspondientes a la acción de forma específica y los hechos en que se fundan el pedimento, así como las circunstancias comunes que comparta la colectividad respecto de la acción que se intente, los fundamentos de derecho y, en el caso de las acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, las consideraciones y los hechos que sustenten la conveniencia de la substanciación por la vía colectiva en lugar de la acción individual. Así, una vez que se determine que hay una representación adecuada y que se reúnen los requisitos, la autoridad competente le dará trámite a dicha demanda. Una situación que cabe destacar que fue modificada es que anteriormente esta representación se considera que debía existir al menos 30 integrantes de las personas de la colectividad en quien insta la acción.
lo cual se redujo a un número de 15 personas. Ello es así, ya que podría considerarse en algunos casos concretos o específicos que la exigencia mínima de ese número de integrantes podría hacer inviable la acción, cuando la colectividad tuviera un número inferior al que marcaba la ley, esto es inferior a 30 personas, y por ende no se le diera trámite. En ese sentido, el legislador determinó reducir el número de personas a 15 en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como ya se ha dicho, una vez presentada la demanda, cumplidas las prevenciones en caso de que éstas existieran, la autoridad jurisdiccional debe certificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia con la admisión o desechamiento de la demanda y ordenar el emplazamiento de la parte demandada. La autoridad jurisdiccional, una vez hecho lo anterior y ordenada la notificación al colectivo del inicio de la acción correspondiente, dará un plazo a la parte demandada para que, dentro de los 15 días correspondientes que se le otorguen, pueda contestar la demanda. Con la contestación se le dará vista a la parte actora para que manifieste a la que su interés convenga. Importante, como una situación que hace distinto el juicio donde se inicia una acción colectiva y al que ya se hizo referencia, existe la posibilidad de que las personas se adhieran a la colectividad afectada. Ellos pueden adherirse voluntariamente durante la substanciación del procedimiento y hasta 2 años posteriores a que la sentencia haya causado estado o, en su caso, haya un convenio judicial que adquiera la calidad de cosa juzgada. Esto es, no necesariamente quien se adhiera y estime ha sido afectada y por ende quiere ser reparada del daño relativo, desde luego, a la acción colectiva instada, podrá ser ya concluido el proceso, situación que evidentemente no puede suceder en un juicio ordinario, donde la parte que se apersona como actor o como demandado lo hace desde el momento en que se fijan la litis. Esto es, el actor con el escrito de demanda y el demandado con la contestación correspondiente. Aquí puede deducirse un derecho incluso una vez que se ha dictado la sentencia correspondiente o aprobado el convenio que se ha hecho referencia dentro del plazo de 2 años que nos marca la ley. Para ello, una vez que se pretende adicionarse a este proceso, deberá promoverse el incidente correspondiente, en el cual quien quien se haya adherido durante el procedimiento solamente promoverá el incidente de liquidación con la finalidad de cuantificar el daño que les ha causado, mientras que la persona que se adhiera posteriormente al dictado de la sentencia o al convenio judicial deberá probar el daño causado, así como el monto del mismo. Esto es, las personas que se hayan adherido durante el procedimiento solamente deberán cuantificarlo, mientras que las personas afectadas que se adhieran con posterioridad a la sentencia tendrán que acreditar tanto el daño como el monto que es objeto del mismo. Una vez integrada la relación procesal, el juez deberá señalar una audiencia previa de conciliación. En ella, lo que se busca es precisamente que las partes arriben a un convenio, señalando desde luego la fecha y hora correspondiente, la cual debe llevarse entre los 10 días siguientes a que se haya desahogado la vista que ya se mencionó. Si se alcanza un acuerdo, este tendrá que aprobarse por la autoridad jurisdiccional, siempre y cuando reúna los requisitos que se estimen necesarios. De no ser así, deberá continuarse con el juicio y abrirse a prueba por un plazo de 30 días hábiles para que las partes ofrezcan y preparen las pruebas que estimen pertinentes a desahogarse en la audiencia de juicio. Una vez desahogadas las pruebas, la autoridad deberá dictar la sentencia correspondiente, haciendo una relación sucinta de las personas que en calidad de tercero interesado ejercen el derecho de comparación ante el tribunal conforme a lo establecido en los párrafos que establece nuestra propia ley y argumentos o manifestaciones por ellos vertidos. La autoridad jurisdiccional debe determinar cuál es la forma de reparar este daño, cuáles las condiciones sobre los actos que pueden llegar a ordenarse que se abstenga de realizar la parte demandada. Como se ha mencionado,
tiene una casuística específica las acciones colectivas. Así, en el caso del medio ambiente, es posible que no se pueda reparar el daño en estricto sentido recobrando las cosas que tenían con anterioridad al daño causado. Pero sí puede instarse de esta manera a la parte demandada para que se abstenga de realizar de nueva cuenta el daño y en la medida en que esto sea posible, lo repare a la colectividad afectada. Estas acciones, como se dijo, tienen efectos que van más allá del juicio. En el caso de los servicios públicos y privados, los servicios públicos que se brindan por autoridades distintas, lo que se puede buscar es una mejoría en el servicio. Esto es una mejoría que tengan los consumidores, una mejoría que se tengan por el transporte público, ya sea, como se dice, una aerolínea, alguna, algún transporte terrestre que es usado de manera continua. Estas acciones colectivas van más allá de la sola reparación de un daño, buscan la mejoría de las actividades que se desempeñan dentro de la sociedad por parte de los que prestan los servicios relativos con esas materias y por ende que pueda tener una mejor calidad de vida. De igual forma, se busca con esto, como ya se dijo, dar un mejor acceso a la justicia a todas las personas que se vean dañadas en estos aspectos y por ende tengan un procedimiento que sea costeable, que sea de fácil acceso, así como que existan sentencias que no sean contradictorias y que con la sola adhesión al procedimiento, sea antes del dictado de sentencia o una vez dictada la misma, o en su caso de la aprobación del convenio, puedan recibir una respuesta satisfactoria a su pedimento, dejando desde luego a la reflexión los alcances de estas acciones colectivas. Sí, los supuestos que nos marca la ley, que propiamente son con consumidores, con medio ambiente, con servicios financieros, son aquellos que están limitados exclusivamente por la ley. O en una reflexión sobre la progresividad de los derechos humanos, poco a poco iremos alcanzando la posibilidad de que estas acciones se expandan a otros supuestos, desde luego, siempre y cuando no sean aquellos que se encuentran prohibidos por la propia norma, entre ellos los electorales. Reflexión que se deja a todos y a todas para que de esta manera pensemos en un nuevo diseño del derecho en cuanto a las acciones colectivas. Necesita ello abandonar un poco los criterios rígidos que venimos trayendo de los juicios ordinarios, pues tienen una naturaleza distinta, una forma de integrarse las relaciones procesales distintas y desde luego efectos distintos en cuanto a la posibilidad de adherirse, de incorporarse a una sentencia, lo cual no sucedería en un juicio ordinario. Bueno, hasta aquí mi participación. Agradezco a la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México la oportunidad que me dan de compartir algunas ideas con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto.